muy bien, muy bien. Esta mañana nos levantamos un grupo de intercesores a las 3 de la mañana. ¿Sí, amén? Algunos se pararon a las 8, a la 1, a las 2 y a las 3. Nosotros nos paramos a las 3 de la mañana, hermano. Fue pesado. Yo un poco roncaba, otro poco oraba. Pero lo hicimos. Y varios hermanos me escribían, ahí estamos, pastor. Ahí estamos, pastor. Vamos para adelante. Bueno, listo. Y fue muy bonito. Porque en realidad queremos ver a nuestro país bendecido y unido. Amén. Fue muy bonito. Fue un tiempo glorioso. Bien. A los que no lo hicieron a las 3 de la mañana, lo hacen hoy a las 3 de la tarde. Para que el resultado sea mejorado. Amén. Amén, amén. Bien. Bueno. Vamos a la palabra del Señor. Dios ha puesto una palabra en mi corazón. Estamos hablando de el reino de Dios. Estamos hablando de reyes y de reinos, ¿cierto? Y esta mañana quiero compartir, hermano, una palabra que tiene que ver con el peor rey que tuvo Israel. El peor rey que tuvo Israel. O uno de los peores, porque hubieron muchos, pero este la sacó del estadio. Y quiero compartir, hermano, y que comparemos nuestra vida con ese rey y que también, así como él corrigió, usted y yo podamos corregir. Amén. Listos. Entonces le voy a invitar a la palabra del Señor. Vamos a la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 21, versículo 25 y versículo 26. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 25 y versículo 26, lo voy a leer en Reina Valera y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Quiero que usted se quede con la palabra. Y la palabra dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia, entre comillas, dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Reina Valera. Ahora, Nueva Traducción Viviente. Es un poco más entendible. Dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. Malísimo, más malo que la maldad. Bajo la influencia de su esposa Jezabel, la peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos, tal como había hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. El reino de Dios, hermanos, y el peor rey. Que el Señor nos bendiga en esta mañana por medio de su poderosa palabra. Amén. Le preguntaron a Annie Graham. Annie Graham es la hija de Billy Graham. Le preguntaron por qué Dios permitió la tragedia del 11 de septiembre. Y ella respondió: Dios está tan triste como estamos nosotros también. Pero la respuesta es precisamente por sacar a nuestro Dios, o sacar a Dios de nuestras vidas y de nuestra nación. Amada iglesia, tenemos que tener cuidado de sacar a Dios. Annie dijo que todo empezó cuando se prohibió el orar y el leer la Biblia en las escuelas en los Estados Unidos de Norteamérica. Se prohibió orar. Dijeron: no, la Constitución y los senadores y la política de los Estados Unidos dijo: no se ora más en las escuelas. Y entonces leer la Biblia dijo: tampoco. Aquí vamos a ser muy parciales. Y se hizo esa prohibición de leer la Biblia y de orar allí. Orar y leer la Biblia en las escuelas
Eso se prohibió. Dijo Annie, cuando permitimos que el aborto, cuando la pornografía se convirtió en un trabajo digno, allí empezamos nosotros a sacar a Dios de nuestro país, de nuestra nación. Cuando se convirtió en un trabajo digno la pornografía, cuando se prohibió el corregir a los niños porque les afecta el buen desarrollo de la personalidad. El Estado dijo, ya no le corrijan a los niños más porque se les afecta el buen desarrollo de la personalidad. Cuando dejamos que la música vulgar se escuchara sin censura, entonces no se supo distinguir entre lo bueno y lo malo, y llamaron a lo bueno malo y a lo malo bueno, como Isaías capítulo 5 versículo 20 lo confirma. Realmente no podemos sacar a Dios, hermano, de nuestra nación. Son las consecuencias que se llevan cuando un pueblo, cuando un país, cuando una familia y cuando un individuo decide decirle a Dios, quédese allá y no me afecte, por favor, no lo quiero escuchar, no quiero nada con Dios. Pero lamentablemente la sociedad, cuando ocurren cosas malas, entonces preguntan y dicen, ¿y por qué Dios lo permitió? Hani, la respuesta que le dio a las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica fue: cuando sacamos a Dios de nuestro país. Tenemos que conservar, mis amados hermanos, nuestras tradiciones y especialmente las que nos ayudan a mantener a la familia y a mantener a Dios dentro de nosotros. ¿Alguien alaba a Dios por eso, hermano? Manténgalo ahí. No puedes sacar a Dios. Y si lo sacas, entonces asuma la consecuencia. Bien, el peor rey, hermanos, y el mejor profeta. Lo contradictorio aquí es que el peor rey vivía y tenía de alguna manera a su servicio al mejor profeta, al profeta Elías, pero nunca quiso escuchar a Dios. De nada sirve tener el mejor presidente, hermanos. De nada sirve tener el mejor rey. De nada sirve congregarme en la mejor iglesia. De nada sirve tener el mejor expositor de la palabra. De nada sirve tener el hombre más ungido, la mujer más ungida, hermanos, y tener el privilegio de congregarnos en esas iglesias y buscar a Dios allí si no escuchamos al Señor. He escuchado a mucha gente, hermano, y gloria, yo quiero ir a Guatemala, quiero ir a la iglesia del pastor Cas Luna. Pero hay gente que dice, yo sería un mejor cristiano si me congregara con Cas Luna. No, mire, no hay. Puedes tener el mejor pastor, puedes tener el mejor auditorio, puedes tener el mejor profeta, puedes tener el mejor presidente, por decirlo así, por traerlo en contexto aquí a nuestro tiempo, sin inclinar la balanza a ninguno de los dos lados. Pero podemos tener el mejor rey, hermano, pero si no escuchamos a Dios, no va a ocurrir nada en nuestro país. Usted puede tener el mejor papá. Yo siempre me quejé que mi papá fue un mal ejemplo. Ayer les contaba en el ayuno. Mi papá nos enseñó a disparar. Mi papá nos enseñó a tomar un cuchillo. Él nos decía cómo teníamos que hacer. Y por si acaso la expectativa, la visión de mi padre era que cuando nosotros llegáramos a una cárcel supiéramos cómo defendernos. Mire qué bendición. Yo hoy día digo, ¿y por qué no dijo? Mire, a una universidad se llega así. Cuando usted llegue a una universidad, cuando usted... No, mi papá tenía, ya como que lo tenía planeado. Ya él como que sabía. Y entonces nos decía, usted agarran el cuchillo así y se paran así y hacen esto. Y un día trajo una pistola, hermano, y dijo, venga que los voy a enseñar a disparar. Y yo siempre fui el rumildo de la casa, así le decían. Los venezolanos saben cuando hablo de rumildo. Y mi hermano cogió y disparó y ¡pum! Casi le da al blanco, hermano.
Y me dijo mi papá, venga Rumildo usted para que dispare. Aprenda a disparar. Y agarré yo la pistola. Y apunté, hermano. Yo era un peladito, era un niño. Y yo me acuerdo que yo disparé y la pistola me movió. Y el tiro le pasó a él por aquí, mira así. Casi lo mato. Y yo siempre me cuestioné, si yo hubiese tenido un buen papá. No, ni un buen papá. Puedes tener el mejor profeta como papá, pero si no escuchas a Dios, no va a ocurrir nada en su vida. Sí, alabe a Dios. Si no, yo siempre me quejé. Si hubiera nacido en una mejor ciudad, en un mejor país. No, hermano, puedes nacer en el mejor país, puedes tener lo mejor, pero si la gente, el pueblo, no quiere escuchar a Dios, no va a ocurrir nada. Y hoy nos debatimos, hermano, entre quién va a ser la persona que va a presidir a nuestro país. Estamos orando para que Dios bendiga a nuestro país, pero escúcheme. Ninguno de los dos, porque ahí sí, como dice la canción, lo que sí se ve clarito es que son feos los dos. Ninguno de los dos es bueno. No me venga a defender a ninguno. Ninguno de los dos es bueno. Bueno se llama Jesucristo nuestro Señor. Si aprendemos a escuchar a Dios como nación, vamos a ser bendecidos. Si aprendemos a escuchar a Dios como familia, vamos a ser bendecidos. Si aprendemos como personas a escuchar a Dios, Dios nos va a hablar y vamos a ser personas muy bendecidas. Pero hay que aprender a escuchar a Dios y a su nombre. El peor rey con el mejor profeta, pero aún así fue un desastre. Ahora aquí hablamos de la ley y los profetas, y la ley representa la Biblia y los profetas representan la vida espiritual, es decir, palabra y oración, porque hoy tenemos un gran problema como evangélicos y como nación, hermano. Podemos tener la Biblia allí, hermanos, y podemos estudiar muchísimo la Biblia, profundizar en hebreo, en griego y en arameo, pero si no oramos no hay vida espiritual, no hay espíritu y ahí tampoco hay nada. Y a su nombre. Hoy contamos con los mejores expositores. Les decía que una hermana me dijo, pastor, póngase las pilas porque en YouTube yo tengo los mejores predicadores. Y es verdad. Sí. O mejoramos nuestra predicación o nos van a cambiar por YouTube. Porque ya puede entrar la hermana a cualquier y el hermano a cualquier página, hermano, donde hayan predicaciones y escucharlas. O sea, palabra hay para derrochar, para arriba, para abajo, para los lados, para donde sea. Usted ya puede escuchar palabra de Dios bien en cualquier lugar. Pero a eso hay que ponerle espíritu. ¿Alguien dice amén a eso? Sí que tenemos los mejores expositores, tenemos los mejores profetas, hermano, tenemos los mejores, pero escuche, si no le ponemos espíritu a esto, no va a pasar nada. Tenemos la Biblia. Yo les decía el otro día que nos presentaron a un pastor que se sabe la Biblia literalmente de Génesis, Apocalipsis, yo no sé cómo, pero que se la sabe. Si parafraseada yo no sé, pero el hombre se sabe la Biblia usted se la puede comer, la puede leer, se la puede fumar, la puede como quiera, hermano, pero esto sin espíritu no pasa nada. Y se siente, amada iglesia, se siente para los que estamos exponiendo y se siente para los que están escuchando. Uno puede decir, qué palabra dio ese hombre, pero Dios no se sintió por nada, por ningún lado. ¿Sí les ha pasado? O podemos decir, el hermano estaba más enredado, se le metió el espíritu de Cantinflas en el púlpito, pero cómo sentíamos a Dios mientras esa persona hablaba. ¿Ocurre o no ocurre, amada iglesia? ¿Y qué es lo que Dios quiere, hermano? Que tanto palabra como espíritu se una. Si como iglesia aprendemos a escuchar a Dios y aprendemos a buscar a Dios, esto sí va a reventar. Así que el peor rey
con el mejor profeta. Y cuando nosotros, hermanos, decidimos, pues razón tiene la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, permítame leérselo, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que, iglesia, nosotros tenemos que escuchar a Dios, hermano, pero también tenemos que buscar a Dios. Unir esas dos cosas, el conocimiento de la palabra del Señor, pero también la presencia de Dios. Y eso se consigue solo orando. Podés pasar horas leyendo la Biblia y sacar el mejor sermón de la Biblia, pero si no dedicas tiempo a la oración, eso está vacío. Eso no le queda a nadie. Pasa la palabra. Pero qué bueno cuando nos encontramos con gente que dice: en alguna ocasión, eso fue por el año tal, usted predicó una palabra, usted dijo este versículo y eso a mí me marcó. Uno sabe que no fue uno, hermano, fue el Espíritu de Dios. Y a su nombre. Ahora, ¿cuál fue el pecado de Acab, hermano? ¿Cuál fue el gran pecado de Acab? Es lo que quiero que nos concentremos en estos minutitos, hermano. Acab, hermano, fue un hombre que adoró ídolos, fue un idólatra. Los pecados más relevantes en la vida del rey Acab fueron precisamente los ídolos y la idolatría. Y él le presentó al pueblo de Israel en ese tiempo dos, Baal y Acera. Dos ídolos, eran más, pero por hoy dejémoslo ahí. Dos ídolos, hermano, y la manera como adoraban a estos ídolos, lo que quiero que veamos. Baal era el dios de la tormenta, era el dios del trueno, era el dios de la lluvia, y se adoraba con sacrificios de animales, se adoraba con ritos sexuales y se adoraba aún hasta con sacrificios humanos, y especialmente los niños. Era la manera como se adoraba. El rey Acab trajo eso, lo introdujo con su esposa dentro del pueblo de Dios. Lo segundo era Acera. Y Acera era una diosa cananea conocida como madre, era reconocida como la esposa de Baal. Era la diosa de la fertilidad, era la diosa de la sexualidad, la inmoralidad, era la mujer de Baal. A estos dos ídolos se adoraban de esa manera. Así que cuando alguien quería ir al templo a adorar, tenía que tener hasta relaciones sexuales con el sacerdote que estaba de turno. Razón tiene la Biblia cuando Dios dijo que Acab había sido el peor rey. Acab sacó a Dios de Israel, contando con el mejor profeta. Qué paradójico eso. Pero no escuchó a Dios, no quiso escuchar a Dios. El pueblo cayó en todo esto. El rey no solo permitía que se adorara estas cosas y estos dioses, sino que también motivaba al pueblo y hasta lo obligaba a que adoraran a estos dioses con esos ritos paganos. Porque una cosa es que se hunda usted solo, pero otra cosa es que usted motive a la gente a hundirse también. No podemos caer en eso. Y vengo a mi tercer punto, hermano, para traerlo a contexto. ¿Cuáles son nuestros ídolos hoy para nosotros? La comparación de un Acab que pecó y que fue el peor rey. Nosotros estamos hablando de reyes y sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora Cristo Jesús nos convirtió a nosotros en reyes y sacerdotes, y tenemos que tener cuidado de no caer en situaciones así. ¿Cuáles son, hermano? Miren, la idolatría no solo es adorar imágenes, tiene que ver con lo que adoramos, a lo que le damos culto, le rendimos culto, hermano. Eso es a alguien o a algo.
Y hoy tenemos ídolos dentro de nosotros y pudiéramos mencionar a las personas. Hay gente adorando a los seres humanos. Yo me quedé sorprendido en uno de los aeropuertos de Colombia cuando venía Karol G a Medellín y las niñas en los aeropuertos. No había vuelos, hermano. La gente corriendo desde otras ciudades por ver a una persona. Hoy tenemos otro ídolo conocido como las redes sociales. Ya prácticamente vivir sin redes sociales no se puede. Cuando se nos queda el celular o cuando se nos pierde el celular, la frase célebre es: se te perdió o se te quedó media vida. ¿Cierto que sí? Hoy tenemos ídolos, hermanos, como precisamente relaciones románticas. ¡Ay, que si me deja me muero! Muérase. Amor al dinero. Escuche esto: ministerios y púlpitos que dan identidad en lugar de Cristo. Dan identidad en lugar de dar identidad de Cristo. Personas, hermano, que adoran más lo que hacen para Dios que al mismo Dios. Le voy a poner un ejemplo. Por alguna razón le quitamos el cargo al hermano o a la hermana y lo quisimos cambiar, ubicar a otro. Me voy de la iglesia. Gente que predica, que habla más de lo que hizo el ser humano que está allí. Gente siguiendo a ídolos dentro de la misma iglesia. Esos son nuestros ídolos hoy día. Y estamos diciendo que la idolatría no solo es adorar imágenes. Tiene que ver con la adoración que le das a algo o a alguien. Yo los veo muy callados. Ahí sí, como dijo el gran filósofo, los tengo asustados. Hermano, hasta la misma familia la estamos idolatrando. Es que si ella deja de ir a la iglesia, pastor, yo también me pierdo. No. Es que si él deja, es que mi esposo, no, hermano, no hay pretexto. Es que mis hijos están dando mal testimonio y yo por eso no voy a la iglesia. No podemos adorar ni poner a nadie por encima del Dios de los cielos. Celoso es, hermano, y la honra y la gloria es toda de Él. Alguien le alaba, hermano, esta mañana. Ahora, sorpréndase. El tema es que usted y yo nos convertimos en lo que adoramos. Tenga cuidado. Que nosotros nos convertimos. Un pastor amigo decía, mire, los perros se parecen a su dueño. Yo le iba a poner así el título, pero yo dije, no, muy ordinario tampoco. Los perros se parecen a su dueño. Usted termina pareciéndose a lo que adora. Tenga cuidado, porque puede terminar diciendo, yo me la juego por la vida. O puede terminar diciendo, firmes por la patria. No adoremos a ninguna persona, hermano. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. Ahora vamos a mirar el respaldo bíblico de que uno termina pareciéndose a lo que adora. Y hay algo con lo que nos hemos defendido mucho los evangélicos, que es el Salmo 115. Precisamente en el capítulo, el 115, en el versículo 4 dice: los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con sus gargantas. Y ahí, punto. Sigue diciendo. ¿Qué dice, por favor? ¿Está en pantalla? Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía y adora a ellos.
Mire, el problema de Acab fue ese. El problema de nosotros es otro. La idolatría fue allá, Baal y Acera. El problema de nosotros hoy somos lo que hemos mencionado. Y ahora, en lo que quiero que meditemos en estos minutitos que ya voy terminando, es que uno termina pareciéndose a lo que adora. Porque, pues esto sí no lo dice la Biblia, porque los perros se parecen a su dueño. Yo puedo cuando veo al Bruno todo sucio, uy, no, mándelo a bañar, Paola. Usted termina pareciéndose a lo que adora, hermano. Dice, si adoras el éxito, terminarás competitivo y ansioso. Si adoras al dinero, terminarás frío, calculador y manipulador. Si adoras la belleza, terminarás vanidosa e insegura. Si adoras el control, terminarás dominante y obsesivo. Terminarás pareciéndote a lo que adoras. Y es nada más, hermano, ver a un drogadito. Es impresionante el patrón que tienen ellos. Todos caminan igual, todos hablan igual, todos se comportan igual. Ahora, la buena noticia esta mañana, amada iglesia, es que si adoras a Cristo, te parecerás a Cristo. Y a su nombre, denle un aplauso a Él. Esa es la buena noticia. Si adoras a Cristo, dice la Biblia, aprender de mí que soy manso y humilde. ¿Te pareces a Cristo? Y no, pastor, yo soy más bien menso. Y no me pueden decir nada, pastor, tengo los triglicéridos altísimos. Porque ahora justificamos el mal genio con el tema de los que es que tienen los triglicéridos altos. ¿Estás adorando a Cristo? Él fue manso y humilde, y a su nombre. Si terminas adorando entonces a Cristo, si es verdad que lo que yo adoro me parezco a Él, entonces, hermano, si yo adoro a Cristo me parezco a Él. Soy santo como Él es santo. Soy justo como Él es justo, y a su nombre. Soy perdonado. No, yo no perdono a nadie, pastor. A mí el que me la hace me la paga. Y yo pregunto, ¿adoras a Cristo? Terminarás pareciéndote a lo que adoras. Si adoras a Cristo, eres un gran perdonador. Si adoras a Cristo, no eres conflictivo. Recuerden que les he hablado mucho de eso. Porque hay gente que tiene la razón, hermano, pero hay gente que no tiene la razón y pelea por eso. Y dice, yo lo hago porque soy celoso de la obra de Dios. No, ¿cuál celoso? ¿Cuál celosa? Si adoras a Cristo, terminas pareciéndote a Cristo. Concluyo con esto. El peor rey con el mejor profeta tuvo una actitud de arrepentimiento. Y la buena noticia es que el que se arrepiente, el Señor lo perdona. Esto es lo bueno del Evangelio, hermano. Que aunque hayan los peores reyes, los más malos, siempre Dios le mandará profetas para que se arrepientan. Y quizás la palabra hoy nos confronta a nosotros como reyes y sacerdotes, como embajadores del reino de los cielos. ¿Cuántos embajadores hay aquí? Como gente que sabe que su reino tampoco es de este mundo. Y que de repente, hermano, estamos cayendo y estamos pareciéndonos más a lo que adoramos y no al verdadero Cristo. Este hombre se arrepintió, hermanos. Y le quiero leer en 1 de Reyes 21, 27 al 29. Me permito leérselo para que
se quede en su mente y en su corazón. Dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el hombre? Rasgó sus vestidos. Dijo: no puede ser. Eso dice Dios de mí. Porque Dios estaba hablando de él. Ese es el concepto que tiene Dios de mí. Y si rasgó sus vestidos, yo me imagino que este hombre lloró. Rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su cabeza, dice la Biblia. ¿Y qué hizo? Y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se humilló, se arrepintió. El peor de los reyes, cuando supo que Dios tenía ese concepto de él, lloró, ayunó, se humilló delante del Señor. No es posible, hermano. No creo que haya gente aquí en este auditorio, ni me vea a través de las redes, que sea tan malo como Acab. Yo sé que usted y yo hemos hecho cosas que hasta el diablo se asuste. Sí, a veces el diablo dice: ¿fue capaz de hacer eso? Pero aún así, hermano, no hemos hecho tantas cosas como para decirle al Señor: perdónanos, Señor. El rey Acab fue confrontado. Nunca escuchó al profeta Elías. Siempre lo mantuvo distante. Pero cuando Elías vino, ya terminando su vida, Elías viene y lo confronta con la palabra. Hay un corazón arrepentido. Hay un rey que adoró al diablo, que adoró a Baal, que se hundió en el pecado, que hizo y deshizo. Pero el Dios de toda misericordia, hermano, cuando él quiso escucharlo, lo perdonó. Yo creo que más de uno esta mañana aquí conmigo necesitamos el perdón de Dios. Permítame terminar de leer. Y ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado. Y entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: mire Dios cómo se goza, hermano. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal, por lo menos en sus días. En los días de sus hijos traeré el mal sobre su casa. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Quiere decir que tengamos cuidado. Porque ciertamente, hermanos, Dios nos perdona, pero el pecado, la idolatría, a todo lo que usted adora, hermano, y todo lo que usted le sirve que no sea Dios, eso tiene consecuencias. Dios se alegró y dijo: lo perdono acá. Y por eso no voy a traer sobre usted, sobre sus días, no voy a traer el pecado, la maldad, la consecuencia. Pero la traeré cuando sus hijos, oiga, hermano. Y esto a mí me confronta, porque si uno como padre, uno no quiere que le toquen los hijos, hermano. Y les he explicado que cuando vamos a poner las vacunas, María Paula va a cumplir 5 años y le falta una vacuna, y yo estoy pensando, estoy orando desde ya. Pues qué difícil es cuando ese médico le mete a esa enfermera esa puya. A uno le duele por dentro, ¿cierto? O sea que si no nos arrepentimos hoy, hermano, o que si nos arrepentimos y si seguimos pecando, hermano, quizás Dios, si nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero la consecuencia la van a llevar nuestros hijos. Ay, qué cosa tan terrible. En otras palabras, iglesia, tenemos que aprender a andar con Dios bien. Luchar, claro que sí, es una lucha diaria. Pero tenemos que aprovechar el perdón de Dios. Dios lo perdonó. Qué bueno que este hombre, por lo menos al final de sus días, a lo último, por lo menos este hombre dijo: me arrepiento de todo esto que he hecho. ¿Cuántas cosas malas hemos hecho, iglesia? No me las diga, por favor, porque no acabaríamos.
Pero son muchas cosas de las que tenemos que arrepentirnos. Es mucha la idolatría en la que nosotros también hemos caído, hermano. Adorando personas, adorando cosas, más que al Señor. El sábado convocamos a ayuno congregacional. Cuando yo llegué, yo venía asustado, porque yo también estaba haciendo mis vueltas, pero yo venía asustado porque de tarea esa iglesia a reventar. Gracias a Dios por un grupo de intercesoras, hermano, que no para de orar en esta iglesia. Iglesia, no cambiemos, hermano. Adoremos a Dios. Si tú lo adoras a Él, terminarás pareciéndote a Él, hermano. Y no habrá nadie más importante en su vida que el mismo Dios. Si me deja, me muero. Muérase. Su ron mal hecho, dijo. Si el Creador me deja, así me muero, hermano. Primero Él, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, siempre Dios. Y Él va a bendecir nuestras vidas, hermano. Hay buena noticia esta mañana. Dos noticias buenas. Una, que si dejas de adorar lo que estás adorando y adoras a Dios, terminarás pareciéndose a Dios. Y la segunda es que si nos arrepentimos, haya hecho lo que haya hecho, el Señor te perdona. ¿Qué tal si nos ponemos en pie esta mañana? Y con un corazón contrito y humillado delante de Dios, sabiendo lo que estamos adorando. Solo tú y Dios sabe lo que tú y yo adoramos. ¿A quién estás adorando? Tú lo sabes. Ahí sí, como dijo el reggaetonero, ya tú sabes. Ya tú sabes. O como dijo el sacerdote católico, Linero es. Ya tú sabes. Tú sabes a qué estás adorando. Tú lo sabes. ¿A quién estás adorando? ¿Qué ídolos tiene en su corazón? Ahí nos sorprendemos. Baal, la cena. Terrible. Hay ídolos, hermano. Que Dios nos ayude. Porque la palabra esta mañana no solamente es para usted, también es para mí. Yo necesito adorar solo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe cuando Satanás vino a Jesús y le dijo: mire, todo esto te daré, todo el reino del mundo te voy a dar si postrado me adorares? La respuesta de mi Señor Jesucristo fue: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, y a su nombre. Por favor, adorémoslos un minutico mientras identificamos a qué ídolo vamos a renunciar en esta mañana. Vamos a preparar el ambiente. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como
gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Iglesia, cuando nos preguntamos por qué me está pasando eso a mí, tenemos que revisarnos si sacamos a Dios de nuestras vidas. Tenemos que mirar en qué momento, en qué ocasión, en qué situación yo le dije a Dios un día, usted por aquí y yo por acá. Tenemos que revisar a quién o a qué estamos adorando más que a Dios. Para poder volvernos a Dios, entonces, hermanos, siempre Dios estará enviando profeta para decir, arrepiéntase. Y todo gran avivamiento comienza con un arrepentimiento, con un pecador arrepentido. Y hoy estamos aquí delante de Dios. Hoy estamos, hermanos, en un día donde nos debatimos, hermano, en quién va a presidir Colombia. Y estamos ahí enredados en eso. Pero sabe, eso no es tan importante. Es más importante revisar nuestra vida y nuestro corazón. ¿A quién estamos adorando más? A la belleza, al éxito, al dinero. ¿Qué es lo que más estás adorando que a Dios? Y quitemos la mirada de ahí y pongámosla en el Señor nuevamente. Que el Señor está dispuesto a perdonarnos. Que cuando un pecador se arrepiente, hermano, hay fiesta en los cielos. Si hay alguien aquí conmigo que quiere decirle a Dios que lo perdone, aprovechemos estos minutitos, hermanos. Son unos 3 minutitos, 4 minutitos más allí. Y quizás con tus ojos cerrados en tu mente, o si lo quieres expresar, exprésalo. Dile, Señor, perdóname, en verdad, perdóname, Señor, porque he adorado, tengo ídolos en mi corazón. Ya no los mismos que tenía Acab y en los que cayó el pueblo de Dios allá en aquel tiempo. Ahora hay otros ídolos, Señor, a los que yo estoy adorando más que a ti. Y en esta mañana me arrepiento, Señor. Vamos, iglesia, es tiempo de arrepentimiento. La Biblia dice que somos reyes. Ahora usted y yo tomamos decisiones en nuestra vida. Y tú puedes, como rey, tomar una decisión en tu vida, es decir, no adoro más al dinero, no adoro más al éxito, no adoro más a las redes sociales, no adoro más aún a los temas amorosos, no adoro más a este mundo. A partir de ahora, Señor, quiero adorarte a ti más, porque quiero parecerme cada día más a ti, Señor. Adóralo, por favor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu
Si hay una persona que vino por primera vez y esta noche, o más bien esta mañana, dice: yo he pecado, de verdad yo he hecho cosas malas, y quiere arrepentirse de sus pecados, le quiero guiar en una oración de fe. Porque la Biblia dice que el que cree con su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, este será salvo. Si hay alguna persona aquí esta mañana que quiere, allí donde está en su puesto, quiere recibir a Cristo y quiere aceptar el perdón que Cristo le ofrece, puede repetir esta oración conmigo ahí donde está, en su lugar. Dígale: Señor Jesús. Si detrás de mí, dile: Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también reconozco, Señor, que entregaste tu vida por mis pecados en la cruz del Calvario. Y hoy me arrepiento. Sí, dile así: hoy me arrepiento. Pronúncialo con su boca, dile: hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor, y te recibo a ti, Señor. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres nunca, Señor. Sí, dile así: escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y no lo borres nunca, Padre. Haz de mí, díselo, haz de mí la persona que tú quieres que sea, Padre. Amén y amén. Esta oración, hágaselo saber a la persona que le invitó. Y los sábados aquí a las 4 de la tarde estaremos dando discipulado para tener más conocimiento de Dios y poder ser parte de esta familia de la fe. Amén. Amén. Bien, amada iglesia, ¿hay algún cumpleañero